hermanos, vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra. Le pido que por favor vaya a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y la palabra de Dios va a traer una advertencia para nosotros esta noche, una advertencia. Y nos va a advertir acerca de un pecado. Así que vamos a estar estudiando acerca de un pecado que, sabe, al estudiar me di cuenta que es uno de los pecados de los cuales la palabra de Dios nos advierte más que muchos otros pecados, ¿verdad? Es una de las advertencias más grandes que hay en la Escritura acerca de este pecado. Entonces no solo es importante por eso, porque la Biblia recalca este pecado, sino también porque yo me doy cuenta que nosotros no reconocemos este pecado en nuestra propia vida. Yo no lo quería reconocer cuando estudié este pasaje. Así que le quiero decir que aunque vamos a hablar de esto y que a veces puede sonar un poquito fuerte para nosotros, es la palabra de Dios. Que nos hace, es como un espejo, dice, ¿verdad? Y que nos hace ver cómo realmente somos y las cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. El pecado del que vamos a hablar, o el que nos da la advertencia de la palabra hoy, es el pecado de la avaricia. Avaricia o codicia. Y si usted es como yo, lo primero que va a pensar es, yo no soy avaro, yo no soy codicioso. Pero al estudiar este pasaje nos vamos a dar cuenta que la avaricia tiene que ver con el deseo de tener más. La palabra en griego quiere decir exactamente eso, más tener o tener más. Porque la codicia o la avaricia, ese deseo desordenado de querer tener más de lo que necesitamos, más de lo que Dios nos está dando. Y pensando que al tener más, nosotros vamos a ser felices, vamos a tener seguridad y nos vamos a sentir seguros, ¿verdad? Vamos a sentir tranquilos, vamos a alcanzar llenura. Entonces la codicia es ese deseo desordenado que experimentamos nosotros. Pero vamos a leer la palabra, vamos a leer del versículo 13 al 21, ahí en el capítulo 12. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y guardaré en todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Entonces el relato nos habla de estos hermanos que tienen una disputa por una herencia, y vienen al Señor y le piden que Él resuelva este conflicto que tienen. Y el Señor ve el corazón de estos hermanos y les dice, miren, tienen que tener cuidado con la avaricia. La avaricia es peligrosa. La avaricia puede causar estragos en el corazón. Mire, la persona de la que habla en este pasaje, en esta parábola, habla de alguien que había tenido mucho fruto, ¿verdad? Tanto que dice que se empieza a preocupar y dice, ¿qué voy a hacer con todos mis frutos? Voy a derribar mis graneros, los voy a forjar más grandes, y entonces, dice, voy a poder estar tranquilo. Le voy a decir a mi alma, alma, reposa, come, bebe y regocíjate. Y ahora uno puede pensar, ¿qué tiene de malo lo que este hombre está pensando? Era un hombre trabajador,
era un hombre inteligente, era un hombre que planeaba. Bueno, lo malo es lo que está en el corazón. Y este pasaje nos deja ver un pequeño vistazo, nos da un pequeño vistazo a lo que estaba en el corazón. Dice que en el corazón de este hombre habría preocupación por las cosas materiales. Había amor por las cosas materiales. Y eso es lo malo. Miren, no es malo las riquezas, no es malo planear, no es malo ser trabajador. Lo malo es el amor a las cosas materiales. El amor al dinero. Y es tan malo porque póngase a pensar qué es lo que la gente busca en las riquezas. ¿Qué es lo que busca la gente en el dinero? ¿Qué es lo que piensan que le puede dar las riquezas? Comfort, security. Bueno, no todos al mismo tiempo. A ver, ¿qué cosa? Comfort, security. Comodidad, seguridad, ¿qué más? Felicidad. Felicidad. Poder. ¿Qué más? Placer. Placer. Éxito. ¿Verdad? Cuando vemos a alguien que tiene mucho dinero, ¡oh, qué exitoso este hombre! Este empresario. Estatus. Estatus. Pensamos que esa persona, porque tiene muchas cosas, es feliz. Puede hacer lo que quiere. Tiene seguridad. Si se enferma, si le pasa algo, si se le arruina el carro, no tiene ningún problema. Tiene seguridad. Tiene poder, puede hacer lo que quiera. Incluso llegamos a pensar que son libres. Que pueden hacer lo que quieren porque tienen el dinero. Tienen la libertad de hacer lo que quieren. Y sabe, cuando usted pone juntas todas esas cosas que la gente busca en el dinero, se da cuenta que eso es lo que tendríamos que buscar, no en el dinero, sino en Dios. ¿Verdad? La seguridad, la libertad, la felicidad, el gozo. Eso no lo tendríamos que estar buscando en un billete de $1. Tendríamos que buscar en Cristo. Y por eso mire lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses está ahí en el Nuevo Testamento, después de Efesios, después de Filipenses, antes de Tesalonicenses, después de Galatenses. No, ese no existe. ¿Lo tienen Colosenses? 3:5. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, mire, dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Mire qué dice: malos deseos y avaricia. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Idolatría. Idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia engaña al corazón y desvía al corazón y le da a las cosas materiales, le da al dinero un lugar que le pertenece solamente a Dios. La avaricia en la palabra de Dios se opone al amor de Dios. El amor al dinero se opone al amor de Dios, es contrario al amor de Dios. O es uno o es el otro. Amamos a las riquezas, o amamos al dinero, o amamos a Dios. Y la palabra de Dios es tan clara de cómo la avaricia causa un engaño en el corazón. Mire, la avaricia no es simplemente codiciar dinero. ¿Usted sabe cuál es el 10º mandamiento de la ley de Dios? No codiciará. No codiciar. Y dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la vaquita de tu prójimo, o sea, los bienes de tu prójimo. Entonces no se trata de solo codiciar dinero. Se trata de cuando tenemos un deseo desordenado de querer aquello que Dios no nos dio. Y pensar que eso nos va a hacer feliz. Y buscarlo fuera de la voluntad de Dios. Y eso es la avaricia, la codicia. Y al final la codicia, el amor por lo material, es un engaño que nos desvía del verdadero propósito de la vida. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 12:15. ¿Lo tienen? Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La advertencia es clara, dice: la vida, el propósito de la vida no es acumular cosas, no es abundancia de cosas.
el propósito de la vida es Cristo. Es conocer a Cristo. Es conocer a aquel que es la vida. Entonces, el amor a lo material, la avaricia, es una trampa que engaña al corazón y lo desvía a uno de cuál es el propósito, el verdadero propósito de la vida. Y suplanta a Dios. Por favor, vaya ahí a Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. Y ahí Jesús ya ha anunciado su muerte a sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y le está diciendo, tienen que negarse a sí mismos, tienen que negar el yo, ¿verdad? Y después viene este pasaje, versículo 25 y 26, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En ese capítulo, en ese versículo, en 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida. La palabra vida ahí habla de la vida terrenal. O sea, del yo, de los placeres que este mundo ofrece, de las riquezas, de lo material. El que quiera guardar, el que quiera salvar eso, va a perder su vida. Pero el que pierde eso, el que se niega a sí mismo, el que niega el yo, por Cristo, halla su vida. Porque después nos va a dar vuelta a la escala de valores. Porque este mundo, ¿verdad? La escala de valores está mal. Busca lo material, el propósito de la vida es acumular. Y después dice, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma del hombre es priceless, ¿verdad? No tiene, o sea, no hay nada que este mundo pueda hacer para comprar el alma, la salvación de un alma. Entonces, mire, la avaricia es tan peligrosa porque suplanta el amor de Dios. Suplanta el amor de Dios. Y es un pecado silencioso, un pecado que está oculto en el corazón. Algo que no nos gusta admitir. A mí no me gusta admitir. Pensar que puede haber avaricia en mi corazón. Pero ¿sabe qué? Cuando hay problemas, cuando hay carencia financiera, cuando perdió el empleo, hay una voz en la mente que le va a decir, ¿y si tuvieras más? ¿Y si tuvieras un poco más de dinero? ¿Qué pasaría? Quizás podrías ser más feliz. ¿Y si trabajaras más horas? ¿Y si te esforzaras más? Si pudieras lograr eso, quizás podrías sentirse feliz. Podrías alcanzar la felicidad. ¿O no? ¿No le pasa eso a usted? Y esa es una puerta a la avaricia en el corazón. Que cuando hay una necesidad, en lugar de ir al Señor y entender que Él es el proveedor y la roca, empezamos a pensar que podemos alcanzar la felicidad fuera de Dios, fuera de su voluntad, buscando los recursos de este mundo. Pero ese pecado silencioso no solo nos afecta porque empieza a corromper el corazón, sino que también es un pecado que es insaciable. Insaciable. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés está después de Salmos, después de Proverbios, e iba a encontrar Eclesiastés. ¿Lo tienen? Eclesiastés 5:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Miren, qué fácil de entender. El que ama el dinero no se saciará del dinero. ¿Sabe que uno de los hombres más ricos del mundo le preguntaron, ahora que lo tienes todo, ¿qué es lo que te gustaría hacer con tu vida? Y
sabe qué dijo él? Tener más. El que ama el dinero no se saciará del dinero. ¿Sabe por qué no se puede saciar el alma con el dinero? Porque la necesidad del alma es una necesidad espiritual, no física. Yo no puedo saciar mi alma, una necesidad espiritual, con cosas físicas. ¿Verdad? Las cosas físicas solo me van a dar más sed, me van a hacer sentir más insatisfecho. Estaba escuchando o leyendo la historia de un náufrago de El Salvador. Dice que se perdió y estuvo en el mar por no sé cuántos días. Pero dice que una de las cosas que más le costaba era la sed, ¿no? Sentir tanta sed. Y uno lee y dice, bueno, pero está en medio del mar, ¿por qué? ¿Por qué tenía sed? Bueno, porque si usted toma agua salada, le da más sed. Si toma agua salada, se deshidrata más rápido. Así son las cosas de este mundo. ¿Entiende? Cuando uno quiere llenar el vacío, cuando quiere llenar algo que solo Cristo puede llenar, esa necesidad espiritual, solo va a terminar peor de lo que estaba antes. Va a terminar más vacío. Uno no puede llenar una necesidad espiritual con métodos materiales, con recursos materiales. Solo Cristo puede llenar la sed y el hambre espiritual que el hombre tiene. Pero no solo es insaciable este pecado de la avaricia, sino que también es egoísta. Cuando la avaricia toma control del corazón, me hace pensar en una sola persona, en mí mismo. ¿Eh? En mí mismo. Y me llena el corazón con el placer de acumular cosas. Y ahí dejo de pensar en el prójimo, dejo de pensar en lo que es la voluntad de Dios y me enfoco solo en mí mismo. Y este egoísmo es enceguecedor. Nos hace ciegos. ¿Eh? Nos hace ciegos y cambia, pervierte la manera que vemos las cosas. Le damos valor a cosas que no tendrían que tener tanto valor. Las cosas materiales tienen un valor tremendo, las cosas espirituales las menospreciamos. Las cosas temporales se convierten en el centro de nuestra vida cuando las cosas eternas que tendrían que tener más valor no les ponemos nada de atención. Entonces enceguece la vida, enceguece el corazón y menosprecia aquellas cosas que son importantes, la gracia de Dios, la provisión de Dios. Ya no estoy contento con lo que Dios me da, sino que siempre estoy buscando algo extra, algo más. Pero también este pecado, ¿sabe qué? Es destructor. Destruye la vida. El versículo 21, ahí en Lucas 12, versículo 18, dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. El destruir algo para obtener algo más. Esto es lo que hace el pecado de la avaricia. Destruir algo para alcanzar algo más. Y el pecado de la avaricia va a hacer que el hombre y la mujer descuiden todo en su vida, ¿verdad? La familia, los hijos, la iglesia, su vida espiritual, su propio corazón, con tal de alcanzar aquello que codician, aquello que está en el corazón. Me recuerda mucho a 1 Timoteo 6:10, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda que le dije que la codicia se esconde en el corazón, ¿verdad? Que es un pecado silencioso. Pero que es un pecado silencioso no quiere decir que se queda ahí. Si bien no lo ponemos en Facebook, no decimos, uy, yo soy avaro. Pero sale a la luz, se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la avaricia? Se manifiesta en robo, en engaño, en mentiras, en envidia. Se manifiesta en celos, en idolatría, en amor por las cosas materiales. Se demuestra en el egoísmo. Se demuestra en la ansiedad que sentimos cuando falta algo. Se demuestra en el orgullo, en el menosprecio a otros. Entonces, la raíz de todos los males es el amor del dinero, destruye. Dice que Adán y Eva, dice que Eva vio que el fruto prohibido
era codiciable para alcanzar sabiduría. Codició. Dice la palabra que Acán codició y tomó. La anatema. No sé si conocen esa historia en Josué. Pero dice que por causa de eso murió él, murió toda su familia y destruyeron todas sus posesiones. David codició a Betsabé, la tomó y sufrió las consecuencias. Él, toda su familia, el reino. Entonces la avaricia destruye. Pero lo más triste es lo que el Señor declara en el versículo 20. Mire qué dice el versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, necio. Necio. Hace una semana estuvimos estudiando lo que era la sabiduría. Yo no sé si usted recuerda, pero el necio no es aquel que le falta inteligencia. El necio es aquel que le falta el temor de Dios. El necio es aquel que conociendo la verdad, ignora la verdad, porque prefiere seguir sus propios deseos. Ignora la voluntad de Dios porque prefiere seguir sus propios deseos. Y dice que acá el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Mire, el necio por sus riquezas ignora las verdades más importantes de la vida. ¿Cuál es una de las verdades más importantes de la vida? Que la vida no es nuestra, es prestada. Un día el Señor va a venir a cada uno de nosotros y nos va a decir hasta acá. Y en ese momento vamos a tener que ir delante del juez de toda la tierra y dar cuentas. Porque no es nuestra. Nosotros no controlamos nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Solo somos mayordomos. ¿Usted sabe lo que es un mayordomo? Sí. Es alguien que administra los bienes de otro. Y esa vida que Dios nos ha dado, nosotros la tenemos que administrar, no para nosotros, no para vivir para nosotros, sino para vivir para Él. Y Él dice, necio. Y sabe, acá el Señor le hace otra pregunta al necio. Dice, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Cómo contestaría usted esa pregunta? ¿De quién serán las cosas? Si yo me muero hoy, ¿de quién va a ser mi carro? Va a ser de otra persona. ¿De quién va a ser mi casa? ¿De alguien más? ¿De quién va a ser mi ropa? Mi esposa la va a meter en una bolsa y va a tratar de encontrar un gigante por ahí al que le quede mi ropa y va a ser de otro. Mis joyas, mi anillo, va a ser de otro. Y su trabajo, por el que tanto se esforzó, por el que tanto sacrificó, ¿sabe quién va a ser? De otro. De otro. Van a ir a mi oficina, van a sacar el pequeño letrerito que dice Sergio Belloso a la basura y van a sentar a alguien más ahí. Y es como que yo nunca estuve ahí. ¿Sabe lo que quiere decir esto? La vida es efímera. La vida pasa. Todo lo que es terrenal acá se va a quedar. Usted no se va a llevar absolutamente nada. Y se está preocupando tanto por las cosas materiales. Y le da el corazón y el esfuerzo y la vida y la salud a las cosas materiales y está perdiendo lo más importante. Y es por eso que es importante estudiar este tema de la avaricia. Porque cuando la avaricia se mete al corazón, toma el control de todo. Y nos desvía de la voluntad de Dios, nos desvía de hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿Sabe? No es por algo que nosotros podamos hacer. Es por algo que Él ya hizo. En 2 Corintios, la palabra de Dios dice que pensemos en la gracia del Señor Jesucristo. Que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Mire,
el creador del universo se hizo hombre, como vimos ayer, ¿verdad? Se hizo hombre, se entregó a sí mismo, se hizo pobre, se hizo un siervo, para que usted y yo podamos tener las riquezas eternas de Dios. Y todo por gracia. Entonces lo que tenemos que entender es que no se trata de las cosas que tenemos, ¿verdad? Se trata de a quién tenemos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si usted no tiene a Cristo, no importa lo que tenga en este mundo, no tiene nada. Porque todo eso así se va a ir. En un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. ¿Lo tienen? Hebreos 13:5 dice así: sean vuestras costumbres, o sea, nuestra manera de vivir, la manera en que nos comportamos, la manera en que andamos, sean vuestras costumbres sin avaricia. En lugar de la avaricia, ¿qué? Contentos. ¿Por qué? Con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo eso? No lo escucho, ¿no? Cristo. No te desampararé, no te dejaré. Mire, eso es lo que realmente llena el corazón de contentamiento. Cristo. El pensar de que aquel que se entregó por nosotros, que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos, jamás nos va a abandonar. Su promesa, como decía la hermana María, no fallan, son eternas. Como ese arco iris. ¿Eh? El Señor, tener a Cristo lo significa todo en este mundo. Si usted tiene a Cristo, puede tener contentamiento. El contentamiento es lo opuesto a la codicia, a la avaricia. Y tenemos que tratar de cultivar en el corazón el contentamiento. Estar felices con lo que tengo. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Porque el Señor me lo dio. Y sea poco, sea mucho, el Señor me lo dio. Y Él, en su misericordia y en su gracia, me dio más de lo que necesito. Yo soy más rico que cualquier otra persona en este mundo. Porque lo tengo a Él. Tengo algo que nadie ni nada me puede quitar. Pero mire, vamos a cerrar con el versículo 19. Lucas 12, versículo 19. Para que vea cómo a veces el corazón se desvía. Mire la conversación que este hombre quiere tener con su alma. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Y después dice, ¿qué? Repósate. 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 ¿Qué quiere decir reposar? Descansar. ¿Usted piensa que más cosas lo van a hacer descansar? ¿Qué pasa cuando tenemos una casa más grande? Más trabajo. Más trabajo. Más para barrer, ¿verdad? Más para todo. Más de seguro, más de taxes. Más para arreglar. Más para arreglar. Más. Una casa más grande no te hace más feliz. Un lugar más grande no te hace más feliz, no te hace descansar. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo 11:28 Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Yo encontré esa paz, yo encontré ese descanso cuando encontré a Cristo. Espero que usted también lo haya encontrado y entender que solo en Él hay un verdadero reposo. Pero después dice el hombre, le dice el hombre a su alma, repósate, ¿y qué más le dice? Come y bebe. ¿Quién quedó lleno ayer después de almorzar? Oh my. ¿De
cambio la pregunta, ¿a quién le gusta comer? Sí, porque si me dicen que no, yo los vi ahí. No me pueden decir que no, que están a dieta, que son... Los vi comer. Los vi repetirse. Un plato de postre así. Increíble. Pero miren, a mí me gustan las pupusas, a mí me gusta la comida. Por si no se me nota. Pero no importa qué tanto coma, el día de mañana voy a tener hambre otra vez. Y el día del pasado y la siguiente semana. Y es lo mismo con cada apetito del corazón. Cualquier cosa que usted anda buscando, que siente que necesita, la va a volver a sentir. Pero mire, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él es la verdadera agua que llena la sed del corazón. Él es el pan de vida que llena el corazón. Pero por último, este hombre dice a su alma, ¿qué dice? Regocíjate. Regocíjate, ten gozo, alégrate. ¿Usted piensa que las cosas materiales nos van a dar alegría? ¿Sabe que al principio de este año, bueno, no al principio, pero no me acuerdo, en mayo, por los 20 años de aniversario con mi esposa, nos tomamos una vacación de una semana en un lugar que ni le cuento, hermosísimo, la pasamos tan bien. Pero el lunes, cuando volví a trabajar, tenía una lista de correos que tenía que contestar y cosas que tenía que hacer, que para el mediodía ya se me había olvidado toda la felicidad que había vivido la semana anterior. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Cualquier cosa en este mundo nos va a dar una felicidad que pasa. Pero Cristo da un gozo eterno. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es el tipo de gozo que el Señor Jesucristo da, inefable y glorioso. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra inefable? Interminable. Inefable es algo que no se puede explicar con palabras. Inefable es algo que está algo tan profundo, algo tan grande que no se puede explicar con palabras. Dice, ese es el gozo que Cristo da, inefable y glorioso. No temporal, no pasajero, inefable, glorioso, eterno. Entonces, hermanos, yo sé que a veces cuesta estudiar este tipo de temas porque uno dice, bueno, yo no soy avaro, eso no está en mi corazón, pero está en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el primero de los mandamientos de la palabra de Dios? Es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Sabe? Se conectan. La palabra de Dios nos está diciendo, no dejes que tu corazón se vaya tras los ídolos. Y por eso tienes que tener cuidado con la codicia, con la avaricia, porque está en tu naturaleza ir por esas cosas. Pero tenemos que entender que en Cristo lo tenemos todo. El verdadero contentamiento, el verdadero gozo, la verdadera alegría, y que Cristo es suficiente en cualquier situación. Vamos a orar, hermano. Señor, te agradecemos por esta exhortación, esta advertencia de tu palabra. Señor, que podamos ser honestos con nosotros mismos y poder abrir nuestro corazón a ti. Y ver que a veces nuestro corazón se desvía, Señor. Por la ansiedad, por la angustia. Señor, nuestro corazón se va tras las cosas que te desagradan, Señor. Y le damos prioridad a cosas que son temporales y Señor, pasajeras. Y descuidamos aquellas cosas que son eternas. Señor, ayúdanos a estar en guarda, Señor, a estar alerta y entender que esta vida que tenemos es prestada, Señor. Que esta vida es corta
y que un día daremos cuentas delante tuyo, Señor. Que podamos ser buenos administradores de la vida que tú nos has dado. Señor, que podamos aprender a estar felices, contentos de corazón, disfrutar de ese gozo que solo tú puedes dar, Señor, de saber que si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Que tú nunca nos abandonarás, que tú nunca te apartarás de nuestro lado. Gracias, Señor, por esa paz y esa promesa eterna que no cambia. Te rogamos que puedas seguir obrando en nuestros corazones, Señor, para que no nos desenfoquemos y sigamos cada día caminando más cerca tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.